¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la segunda clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. Ya en la clase de hoy ya vamos a dejar de lado las presentaciones y vamos a empezar a hablar justamente de la materia o bueno, de los temas que vamos a ver en la materia. Justamente como ustedes se dan cuenta en pantalla, vamos a hablar de el mol. Bueno, vamos a hablar de varias cosas que se relacionan justamente con el mol, pero ya vamos a ir avanzando conforme a esto, ¿sale? Vamos a empezar para no ser tan pesada esta clase. Ahora, antes de poder como entrar de lleno a lo que es el mol, primero tengo que definir varias cosas que ustedes se supone que ya deberían de haber conocido, bueno, se supone que ya deberíamos de haber visto. Y de hecho esta parte, no sé si ustedes recuerdan que lo vimos en el apartado. Así se ve que bien. La parte de masa atómica lo vimos en el apartado de química 1, ustedes recordarán. Voy a hacer un poco más grande esta parte, igual no importa que me tape, nada más para que ustedes puedan darse cuenta de lo que me refiero. Ok, masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? La masa atómica, hay un acuerdo internacional, bueno, así es como en todo el mundo se le conoce a la masa atómica, no importa en qué parte del mundo estés, esto es la masa atómica. Y también se le conoce como peso atómico. El numerito ustedes recordarán de la tabla periódica. Eso es la masa atómica, la suma de los protones y neutrones que tienen los átomos, sin considerar los electrones. ¿Sale? A eso se refiere la masa atómica referido a esto. Pero bueno, es la masa de un átomo o número de masas, si os recordarán en lo que eso se los expliqué, pero específicamente comparado o en unidades de masa atómica, una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono. El carbono 12 es el isótopo del carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones. Lo explico con esta parte. Hagan de cuenta que en la tabla periódica para poder definir cuál es el número atómico, perdón, para poder definir cuál es el número de masa, o en este caso ya como tal la masa atómica, ellos primero tuvieron que definir qué es como tal la masa, que como se darán cuenta es esto en unidades de unidad de masa atómica, es exactamente la doceava parte del carbono 12. El carbono 12 específicamente es un isótopo de carbono. Recuerden que los isótopos son elementos o átomos los cuales tienen una diferente cantidad de neutrones, o sea, siguen siendo carbono, digamos, es carbono, pero por la cantidad de neutrones tiene una masa mayor, un número de masa mayor. En este caso, el isótopo es el carbono 12 que tiene exactamente, como se dan cuenta, 6 protones y 6 neutrones. ¿Por qué usan el carbono 12 como referencia? Porque es muy estable, es el elemento más estable que conocemos, bueno, se considera el elemento más estable, y como es tan estable y como no tiene tanta diferencia entre sus masas, se utiliza para definir o se utiliza para poder indicar cuál es la cantidad de masa que tienen los otros elementos. Por ejemplo, se sabe que el hidrógeno es justamente una doceava parte del carbono 12. Por eso es que la masa en masa atómica del hidrógeno es 1 y si son 12 veces mayor, la del carbono 12 es 12, justamente. Entonces, de eso se trata, esto ya se los había explicado, de eso se trata justamente esta parte de la masa atómica comparada con el carbono 12. Ahora, digamos que ellos, bueno, tenemos como masa atómica promedio. ¿Qué significa la masa atómica promedio? Mm, digamos que todos los elementos que existen en la Tierra tienen varios isótopos, no necesariamente solamente dos o tres, sino puede haber varios. En el caso del carbono, nosotros, por ejemplo, en el caso del carbono en específico, tenemos dos isótopos, que es el que le dice, bueno, sería un isótopo y un elemento que no es isótopo, por así decirlo, que sería la masa atómica promedio del carbono natural. El carbono entonces tenemos un solo isótopo. El isótopo en este caso es el que tiene tres, ¿sale? Fíjense, la abundancia natural del carbono 12 y del carbono 13 es de 98.9 y 1.10%, o sea, son porcentajes respectivamente. Se ha determinado que la masa atómica del carbono 13 es 13.003335 UMA. Así la masa atómica promedio del carbono se calcula como sigue. Y si se dan cuenta, lo que están haciendo es lo siguiente. Déjenme
aquí vamos a pasarlo a la tabletita, ay Dios, para que ustedes vean qué es lo que están haciendo estos señores de esta relación. O sea, ¿por qué es que se define de esa forma lo que yo les quiero explicar? ¿Sale? El carbono 12 se supone que tiene el 98.9%. O sea, lo vamos a poner así. Carbono 12 tiene el 98.9%. Y el otro porcentaje de carbono, que sería el carbono 13, el carbono 13 es de 1.1%. Ajá. Ahora, estos carbonos son lo que forman el carbono que está en la Tierra. O sea, la mayor parte del carbono es carbono 12, si se dan cuenta. Pero también existe el isótopo que es el carbono 13, en este caso, digamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ellos deben de hacer una, ¿cómo decirlo? Se llevó a cabo un equilibrio o se llevó a cabo un consenso para decir, ok, tenemos dos carbonos, pero técnicamente siguen siendo carbono, entonces tenemos que hacerlo uno para unificar, digamos, las tablas periódicas, para que la masa de la que estemos hablando, para cuando estemos hablando referido al carbono, sea el mismo carbono. Entonces, ellos lo que hicieron fue dar una masa atómica promedio. Entonces, en términos simples, la masa atómica que tenemos en todas las tablas periódicas realmente es una masa atómica promedio. La pregunta sería, ¿cómo hicieron esa masa atómica? Ellos usaron este cálculo, no sé si lo alcanzaron a ver ahí en la presentación, pero aquí se los voy a explicar. Lo que ellos dijeron, pues el carbono 12 tiene específicamente 98.9%, lo transformaron a números naturales y dijeron que era es 989. Esto es en porcentaje, pero ya en números naturales es 0.989. Los porcentajes es igual a 1, o sea, el 100% es igual a 1, por eso queda de esta forma. Y esto lo multiplicaron justamente por la cantidad de masa atómica que tienen cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el caso del carbono 12, pues tiene específicamente 12 UMA. Me gusta decir específicamente. El carbono 13 que ocupa el 0.01. Ese en porcentaje se cambia en números naturales y este va a multiplicar a la masa atómica que también decía ahí, la masa atómica pero del, ¿cómo se llama? La masa atómica del carbono 13. 0,110, si no me equivoco. Es el 0.1.10. Ajá. ¿Dónde está? Acá. Que es 13. Tengo que copiar todo el valor para que vean 13.00335. Ahí está. Ahora, ellos simplemente multiplican esto porque es una multiplicación y el resultado se tiene que sumar de ambos casos. Ahora, déjenme les muestro con la calculadora. Ustedes, no les había dado clases así con ustedes. Vamos a ocupar mucho una calculadora, así que les recomiendo que tengan su calculadora científica a la mano. Miren, ahí ya la aparezco. Pero si pueden usar la de su celular, pues se me hace más que suficiente, ¿sale? Espero, porque hay varias cosas que sí ocupamos usarlo de otra forma, pero bueno, vamos a llegar a eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar en este caso. ¿Qué multiplicamos? Vamos a multiplicar punto, o sea, 0.989 multiplicado por 12. Y el resultado te da 11, 11.868. Ajá. Y ahora vamos a calcular el de abajo. El de abajo sería, vamos, desde que el número de Euler, sería 0.01, que sería el 1%, pero este se multiplica por 13.00335. Igual. Y nos da 0.1300335, si no me equivoco. Ajá. Ahora, esto se tiene que sumar. Sería más, vamos a sumar más el 11.868. Y le damos igual. Y nos da 11.998.
Por eso es que ustedes van a ver en algunos, creo que me faltaron unos decimales para que saliera exactamente 12.989. 989 por 12.01. No está bien. Ah, ya vi por qué. Este me le faltó un punto 011. Este es punto 11. Vamos a corregir esta parte. Lo que ocurre es que si no, no me van a creer que es así. Este en realidad es 0.0, o sea, es el 1.1%. Ahí me faltó un 1, miren. Ya vi por qué no me salía. Es que debe dar como 2. Pero bueno, igual aquí nada más lo corregimos. Y sería, borro esto, 0.11, porque si no, no tendría sentido. De hecho, no sería 90, no sería el 100%, si se dan cuenta, por 13.0335. Igual. Y nos da punto 14, 0.14, 33685. Y ahora sí, este valor lo vamos a sumar más 11.868. Y ahora sí, nos da la suma 12.01136 y otros decimales. Como bueno, ustedes ven el valor que obtuvimos. Por eso es que si ustedes se van a la tabla periódica y buscan el carbono, se van a dar cuenta que el peso atómico o masa atómica que tiene el carbono es 12.011. ¿Ok? Así es como le hacen para poder calcular los valores que tenemos en la tabla periódica y saber cuáles son sus masas atómicas. Ellos se basan en cuál es la cantidad en todos los isótopos que tengan, hacen el cálculo que yo les acabo de mostrar y así calculan su masa atómica promedio, digamos. ¿Sale? Y listo, nada más quería dejar esa parte clara. Esto específicamente lo que les acabo de explicar, no se los voy a preguntar como tal, o sea, no les voy a decir, calcúlame la masa promedio, no, no es necesario. ¿Por qué? Porque la masa promedio ya está calculada en la tabla periódica. Los valores que ustedes tienen en la tabla periódica ya está calculada. Lo que ustedes sí tienen que hacer es obviamente aprender a usar adecuadamente la tabla periódica. Entonces, siempre tengan su tabla periódica a la mano. Inclusive pueden utilizar, hay una aplicación que se llama tabla periódica en el internet, en Google, en la Play Store o en, ¿cómo se llama? En la Play Store o en el iPhone. Y ahí está esa aplicación, la cual les va a ser extremadamente útil porque sale los pesos atómicos o masa atómica promedio directamente. Entonces ya no tienen que estarse preocupando por hacer los cálculos. ¿Sale? Entonces simplemente quería yo mostrarles de dónde surgen estas masas atómicas porque nosotros las vamos a utilizar. Pero ahorita llego a eso. Vamos a continuar. Ahora, digamos que tenemos este ejemplo, que un metal conocido es de época remota se utiliza en cables eléctricos y nosotros tenemos estas concentraciones de dicho cobre. O sea, vamos a ver. Ahí. Vamos a hacer simplemente para dejarles un poco más claro esa parte. Recuerden que no voy a preguntarles un ejercicio sin el examen. Únicamente es para que ustedes se den cuenta de qué estamos haciendo. Y ya eso es todo. Ahí está, miren. Déjenme, hago pequeña esta parte. No me dejen la tiene que tengo pulso horrible. Ahí está. Como decía entonces, ¿qué tengo que hacer en esta parte? Simplemente para dejarlo claro, nosotros tenemos estos dos con la cantidad de UMA o sus masas atómicas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que el cobre, que es 63, que está al 69.09% y tiene una masa atómica de 62.93 UMA, unidad de masa atómica. Y tenemos el cobre 65, que tiene que el 30%, 30.91% específicamente, obviamente para que quede, y 64.9278 UMA. Ahora,
Recuerden que simplemente tenemos que transformar estos porcentajes, o sea que sería 0.6909, o sea 0.6909, multiplicado por 62.93. Ya me había perdido la costumbre de escribir, oigan, y escribo peor. Y el de abajo sería el 0.3091 multiplicado por 64.9278. Les recomiendo algo, cuando ustedes crean que es muy fácil algo, adelanten el video o resuélvanlo ustedes y luego lo ven y se dan cuenta si en verdad, si les sale bien, conforme ya lo resolví más adelante, entonces ya lo entendieron y pueden pasar más a gusto a la siguiente parte, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esta parte. Otra vez mi calculadora, si se dan cuenta no la he cerrado, espero. No, ahí está. Como decía, la calculadora y sería el punto 6909 multiplicado por 62.93 y nos da 43.4737. Ay Dios, es un 3. Miren qué chulada escribo, ¿verdad? Y en el otro sería el punto 3091 multiplicado por 64.9278. Igual 20.069182 98. Y ahora, si nosotros sumamos, ustedes recordarán que sumamos estas masas más 43.478337 igual, y nos da 63.5475. 63.5475. ¿Sale? Ahora, algo importante que cabe destacar para este ejemplo es que si ustedes buscan la masa atómica justamente del cobre en cualquier tabla periódica, siempre es 63.5. Algo que me estoy adelantando, pero pues es algo no tan importante. Tomen en consideración que siempre las masas atómicas se tienen que redondear al número más cercano, es para mayor facilidad. Entonces ustedes pueden simplemente redondear la masa atómica de 63.54375. Simplemente podemos redondearla a 64, por ejemplo, por el punto 5. Pero ya que llegaremos a eso, ya que la estamos utilizando, que de hecho es lo que sigue casi. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces, como decía, nosotros ahora vamos a hablar de la masa molar de un elemento y la masa molar de un compuesto. ¿A qué me refiero justamente con esto? Lo que ocurre es que en la tabla periódica nosotros tenemos, vamos a cerrar esto, en la tabla periódica ya te está dando la masa de todos los elementos, entonces simplemente tú tienes que utilizar esa masa para poder hacer el cálculo de lo que vayas a requerir, por así decirlo, ¿sale? ¿A qué es a lo que me refiero en este sentido? Que, por ejemplo, déjenme borro todo lo que tengo aquí y ahora vamos a ver. Si ustedes buscan, por ejemplo, en la tabla periódica y digamos el, no sé, el magnesio. Tiene, ay Dios, 24.305 unidades de masa atómica. Entonces ustedes ya no tienen que, y ese es, como ya saben, masa molar. Ujú, masa molar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el sodio? Nosotros, inclusive, por ejemplo, ahorita le pongo en el, ¿cómo se llama? En el Google. Y a un lado, justamente por parte de Wikipedia, me dice masa atómica 229897. 22.9897. Qué bonito escribo, ¿Sí ven? Y listo. O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora,
¿Qué pasa con los elementos que son o con moléculas diatómicas? Por ejemplo, digamos el hidrógeno 2 o digamos el oxígeno 2. En este caso, cuando nosotros hablamos de una molécula, recuerden que como tal una molécula es la combinación de dos o más elementos. Cuando nosotros tenemos esos casos, que es hidrógeno u oxígeno molecular, entonces tú estás hablando que es una suma de masas molares. Ya en este caso se le puede conocer como masa molar o masa molecular, que es simplemente cuando estás sumando lo que tienes. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, cada hidrógeno tiene 1.01, lo podemos redondear a 1, pero este 1 es por 2. ¿Por qué por 2? Por este 2. Entonces sería 2. 2 UMA. ¿Sí? ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos dos oxígenos. La suma que tiene el oxígeno es 15.999. Digamos, lo voy a redondear a 16 únicamente para hacerlo más fácil. Y estos 16 UMA se tiene que multiplicar por el hecho del numerito que está aquí abajo, que en este caso es por 2. Entonces sería 16 por 2 nos da 32. Y esos son UMA. Entonces, en otras palabras, ustedes tienen que sumar masas atómicas de los compuestos para que te dé la masa molecular. Masas atómicas, suma de masas atómicas, suma de masa molar, suma de peso atómico, masa molecular. De hecho, lo correcto sería masa molecular cuando estás hablando de un compuesto. Disculpen. ¿Sale? Vamos a ver. Pues prácticamente eso es todo. Si se dan cuenta es algo muy sencillo. Solamente tenía que darles todo el contexto para poder llegar a esta parte. Pero podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer otros ejemplos para que ustedes se den cuenta que esto es bastante fácil. Entonces, nosotros quedamos que esto es masa molecular. De esta masa molecular, nosotros vamos a suponer entonces ya los compuestos como tal. Tienen que ser compuestos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hidróxido de sodio. Y recuerden que ya hemos visto formación de compuestos y nomenclatura, por eso es que ya les digo por el nombre y la fórmula. El hidróxido de sodio tiene tres elementos, entonces nosotros tenemos que utilizar dichos tres elementos para poder colocar el número de masa o masa atómica que tienen dichos elementos, ¿sale? En este caso lo voy a poner con rojo, los elementos, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, cada uno de estos, ¿sale? Ahora, bueno, voy a poner los valores con decimales y luego ya los vamos a ir omitiendo. Digamos en el caso del sodio que tenemos 22,98,97, que esto lo podemos redondear a 23 UMA. El oxígeno 15.999 y lo vamos a redondear, creo que es 998, lo vamos a redondear a 16 UMA. Y en el hidrógeno lo mismo, es 1.01 algo y lo vamos a redondear a 1. Y listo, estos valores simplemente los tenemos que sumar. Sería 1, 6, 7, 3, 4, entonces es un 40. UMA. Recuerden que es que lo puse, escribo feo y lo puse hasta acá, pero entonces estaría aquí, 1, 6, 7 y 3, 10, llevamos una, etc. ¿Sale? No necesito explicar eso. 40 UMA. Y esto es el valor de la masa molecular del hidróxido de sodio. Si se dan cuenta es bastante sencillo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando son compuestos más, entre comillas, complejos? Por ejemplo, digamos un oxisal para que nos divirtamos un poco. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, la cantidad que tiene es muy diferente. ¿Por qué? Por el hecho de los átomos que están ahí pendientes. Los átomos aquí afectan completamente. Este 2, este 4 y este 2. Este 2 va a afectar lo que está dentro de la fórmula. Significa que en vez de un azufre vamos a tener dos azufres. Y en vez de 4 oxígenos vamos a tener 8 oxígenos. Y el 2, este no cambia, siguen siendo 2 magnesios. ¿Sale? Algo también importante que cabe destacar es el hecho de que ahora, ya voy a poner directamente los valores redondeados para que sea un poco más fácil, ¿sale? Por ejemplo, en el caso del magnesio, el magnesio, ahora lo voy a poner con verde. Magnesio tiene 23.
No es cierto, 24, disculpen, 24 UMA. Pero tiene 2, o sea, es por 2. Luego el azufre tiene 32 y también es por 2, si se acuerdan. Y en el caso del oxígeno son 16, pero es por 8. Eso no parece un 6, 16 por 8. ¿Sí ven qué fácil? Ahora, 24 por 2, ¿cuánto nos da? 48. Sí, se alcanza a ver. 32 por 2 son 64. Recuerden que todos son UMA. Y 16 por 8. A ver, 16 por 8. 128. ¿Sí? Ahora, pues nosotros simplemente tenemos que sumar todo. Son 8, 8, 16, 20. Llevamos 2. Son 10, 12, 14. Llevamos 1. 240. UMA. 240 UMA. Y esa es la masa molar que tiene en este, bueno, este sería el sulfato de magnesio. Es la masa molar que tiene el sulfato de magnesio. 128 más 64. Voy a corroborarlo porque hace mucho que no practico. No voy a estarla regando. No, está bien. Y listo. Eso es la masa molecular, perdón. Eso es lo que yo quería que entendieran justamente con este ejercicio, digamos. ¿Sale? Y listo. En realidad eso es todo. Bueno, creo que eso voy a dejarlo hasta aquí de esta clase. Y ya les voy a dejar una tarea ya sea en la siguiente o hasta la próxima clase para que practiquen justamente esta parte. Pero en realidad se dan cuenta que es muy sencillo. Simplemente practiquen o simplemente dense cuenta que es así de simple. Por ejemplo, si yo les pongo otro compuesto, ¿cuál será? Uno que tenga aluminio, digamos un hidróxido de aluminio. Entonces es el aluminio que tiene 27, es el oxígeno que tiene 16 y es el hidrógeno que tiene 1. Pero se multiplica aquí en el 27 es por 1 porque aquí solo hay 1. El 16 es por 3 y el hidrógeno, perdón, es también por 3. El oxígeno y el hidrógeno por 3 por este 3 que afecta a lo que está dentro del paréntesis. Entonces sería 27 más 48 más 3. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? 78, si no me equivoco. UMA. ¿Sí? Son 10, 18, llevamos una. 6, 7. ¿Está bien? 78 UMA. Y esa es la masa molar del hidróxido de aluminio. Y listo. Si se dan cuenta, esto es bastante sencillo. Únicamente es de práctica. Únicamente son sumitas y multiplicacioncitas y tan tan. Eso es todo. Con esto, con que entiendan bien esta parte y que es masa molar, ya se les va a facilitar muchísimo todo lo que sigue, porque vamos a ir poco a poco. ¿Sale? Y eso es todo por esta clase. Espero se encuentren muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.